Muy bienvenidos a Capilla de Fe. Deseo que su hogar sea un poquito mejor después de escuchar estos temas, porque después de todo el hogar es la incubadora de la felicidad. Y hoy vamos a hablar acerca de que aunque nosotros recibimos el perdón gratuitamente, alguien pagó por él. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender. Señor que estás en los cielos, gracias porque cuando nosotros no tuvimos solución para el problema del pecado que nos conduce a una muerte segura, tú apareciste con la solución desde arriba, que fue Cristo Jesús. Ayúdanos a entender esto y a creer lo que dice tu palabra. Aumenta nuestra fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a desarrollar en este momento es el amor es igual a sacrificio. Y déjame contarles una historia. Fui como misionero a Centroamérica hace unos años atrás. Y llegué un mes antes del famoso terremoto en Guatemala del 4 de febrero de 1976 a las 3:04 de la madrugada. No me voy a olvidar jamás. Yo había hecho mi propia mudanza en un camión, un troque, y lo iba a vender esa mañana del 4 de febrero. Pero en el terremoto al comprador se le cayó la casa y a mí se me cayó la venta, pero fue una bendición. En esos 39 segundos de terremoto murieron 30,000 personas y 1 millón quedaron sin hogar. El primer auxilio que llegó al aeropuerto Aurora de Guatemala fue el enviado por la Iglesia Adventista. 2 aviones Jumbo 747 de la entonces compañía Panam llevó toda clase de auxilio para los que estaban en desgracia. Y a mí me tocó distribuir ese auxilio por toda la zona terremoteada manejando el camión que había manejado desde California hasta Guatemala. Hay historias espeluznantes de lo que pasó en ese terremoto. Pero déjenme compartir con ustedes la que más impactó en mi vida. La ciudad de San Martín, Jinotepeque, fue una ciudad donde no quedó ni una sola casa en pie. Todas cayeron. Conocí a una señora que había perdido 57 familiares en ese terremoto. La historia fue 3 días después del terremoto. El auxilio vino de varios países y de todas partes del mundo con equipos y perros amaestrados para tratar de ubicar sobrevivientes. Y un equipo detectó lo que parecía entre los escombros el llanto de un niño. Con mucho cuidado llegaron hasta el lugar de la tragedia, donde fueron impactados por un espectáculo de demostración de amor de la madre. En una cuna estaba una niña de unos 3 meses que apenas podría gritar. Había estado gritando por 3 días, no se la había oído. Pero allí llegaron hasta ese lugar y estaba durmiendo en una cuna que tenía barandas. Y en el momento de la tragedia, cuando la madre vio, las casas estaban construidas de adobes que pesan como 5 kilos, unas 10, 12 libras. En el momento, para evitar que uno de esos adobes cayera sobre la niña, ella se tiró encima de las 2 barandas para proteger con su cuerpo a su niñita de 2 o 3 meses que estaba en la cuna. Con tanta desgracia que uno de esos adobes le había caído en la nuca y había quedado muerta instantáneamente encima. La tragedia del terremoto fue la oportunidad que le dio esa madre para demostrar cuánto amaba a su hija. Y hoy me imagino que esa mujer ya de 27 años, 28, sabrá muy bien la historia que ella vivió gracias a que su madre dio su vida para salvarla de ella. De la misma forma, cuando la tragedia del pecado golpeó a este mundo y trajo sufrimiento, dolor y muerte, alguien se ofreció para venir al lugar de la tragedia a pagar la culpa del pecado y librarnos de una muerte eterna que es la consecuencia del pecado. Y ese quien fue, nada menos de que aquel que había sido nuestro creador. En San Juan capítulo 1 y versículo 1 al 4 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús tuvo que venir al lugar de la tragedia. No se puede auxiliar a alguien
a control remoto. Este mismo Jesús que había sido nuestro Creador vino al lugar de la tragedia. Cuando hay un incendio, los bomberos no pueden apagar el incendio desde la estación de bomberos, tienen que ir al lugar de la tragedia. Cuando hay un accidente en las carreteras, los paramédicos tienen que llegar al lugar de la tragedia. Cuando alguien se está ahogando, hay que ir donde se está ahogando, al lugar de la tragedia. Y de la misma forma, Jesús no nos podía salvar a la distancia. Tenía que venir al lugar de la tragedia, a este mundo, a pagar la culpa de nuestros pecados, porque aprovechando el diablo que el hombre había pecado y estaba condenado a muerte, levantó dos acusaciones frente al universo contra el Creador, que había sido el Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran esas acusaciones? Que el hombre no podía obedecer la ley de Dios, que hay que pecar porque somos humanos. Y hay mucha gente que piensa así. Cuando uno le habla de su pecado, dice, ¿qué quiere? Soy humano, tengo que pecar, como si fuera obligación pecar. Y Cristo tenía que venir y demostrar y derrotar a Satanás en el terreno donde Satanás había derrotado a nuestros primeros padres, al lugar de la tragedia. Y la segunda acusación es que Dios no era capaz, el Creador no era capaz de sacrificarse para salvar a los que había creado. Jesús recogió ese guante del desafío y vino al lugar de la tragedia. Y dice aquí en San Mateo, el capítulo 1 y el versículo 23 de las Sagradas Escrituras, dice lo siguiente, dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamaráse su nombre Emmanuel, que traducido es con nosotros Dios. La Santísima Virgen María fue la mujer elegida por Dios para venir aquel que vendría al lugar de la tragedia a pagar la culpa de nuestros pecados y a desafiar a Satanás para mostrarle que el hombre, si echaba mano de las herramientas que él usó, podríamos vivir una vida sin pecado. Él nunca hizo frente a la tentación como Dios. Hay muchas personas que dicen así, claro, él no pecó porque era Dios. Si Cristo hubiera echado mano del poder divino para vencer la tentación, no sería un ejemplo para nosotros. La Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cristo tenía que derrotar a Satanás en el terreno donde Satanás derrotó a nuestros primeros padres. Y echó mano de dos herramientas que están a tu disposición y a la mía. El problema es que no las usamos como Cristo las usó. Son las Sagradas Escrituras. La mente del Señor Jesús era un archivo de los dichos de Jehová. Cada tentación le contestó al diablo con un escrito está. Escrito está. Y la otra herramienta era la oración. Por eso alguien dijo, nadie vivió como Cristo vivió, porque nadie oró como Cristo oró. Varias veces pasó la noche entera orando. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántas veces pasó usted la noche entera orando por algo muy especial? Tal vez habría alguno, pero muy pocos. Por lo menos de mi caso, solamente una noche pasamos con mi señora la noche entera orando. Éramos misioneros en un lugar donde yo era el único pastor en muchas millas alrededor. Había ido a atender un funeral en otra iglesia que estaba a 100 millas del lugar. Y cuando regresé el domingo por la tarde oí gritos en el departamento de arriba donde vivía mi señora. No teníamos teléfono, recién nos habíamos mudado a esa ciudad de Catamarca. Y subo corriendo la escalera y mi hija mayor de 7 años estaba en un grito, hinchada. Se le había reventado el apéndice. Nadie fue a la casa, no podía llamar a nadie, teníamos 4 niñas. Así que desesperado salí a buscar y gracias a Dios encontré un médico dispuesto a intervenir y a tomar el caso en el asunto. Llevé a mi hija hacia el hospital de niños y este médico la operó. Después que salió de la operación me contó algunas cosas. Cuando cortaron saltó el pus para arriba. Tuvieron que lavar los intestinos, pusieron de vuelta. Y me dijo, llamando aparte, dijo, tenga usted especial cuidado de preparar a su esposa porque su niña se va a morir esta noche. Bueno, ¿se imagina qué noticia? Nosotros no nos dejaron estar en la sala de cuidado intensivo. Nos quedamos en la sala de espera. No podíamos entrar allí. Pasamos la noche orando. Pero no hace muchos años yo le comenté a mi señora que mi oración no solamente era pedir, porque Jesús nos autorizó a pedir lo que queramos, pero someter nuestro pedido a su voluntad porque Él es más sabio que nosotros. Y entonces esa noche estuvimos orando toda la noche. Y al orar toda la noche allí, uno de mis pedidos era que Dios me capacitara para tener el funeral si mi hija moría.
Mi primer deseo era que Él la salvara. Pero si moría, que yo tuviera el valor de tener el funeral. No había ningún pastor cerca por allí. Cuando vino el doctor a las 8 de la mañana y nos vio que todavía estábamos allí, sorprendido entró a la sala de cuidado intensivo. Y cuando salió de allí, salió con una sonrisa de oreja a oreja. Y me llamó aparte y me dijo, ya vuestra hija no se muere. Ella ya se va a curar. Tiene todos los días. 3 días después estaba jugando con sus hermanitas en la casa. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Qué lástima que nosotros no echamos manos de la oración, que es el medio provisto por Dios para ganar la victoria sobre nuestras debilidades heredadas o adquiridas. Y Jesús nos autorizó, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Por eso Jesús oró. Cada vez que tenía frente a una prueba, una tentación, ponía todas las cosas en manos de Dios y echaba mano de los dichos de Jehová para vencer. Vino aquí a este mundo, tomó la forma humana, nació a través de la Santísima Virgen María y vino al lugar de la tragedia. Pero cuando vino, el diablo lo estaba esperando, porque el diablo conoce los planes de Dios, que venía a pagar la culpa de nuestros pecados. Por eso es que lo tentó en todo según nuestra semejanza. Dice en Hebreos capítulo 14 y versículo 16, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hizo de cada tentación una victoria para honra y gloria de Dios. El que había venido a buscarnos, porque si el diablo lograba hacer pecar a Cristo, estábamos nosotros perdidos. Porque si el que vino a salvarnos pecó, ya no podía morir por nuestros pecados, tendría que morir por los suyos, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo triunfó. Y cuando Cristo triunfó, triunfó como humano. Y cuando Cristo triunfó, triunfamos nosotros también en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero después Cristo hizo la segunda milla. La primera milla era demostrar que el hombre, si dependía de Dios, podía vivir sin pecado y puede hasta el día de hoy. Pero no dejemos que esas herramientas se rumbren en el garaje. Usemos, estudiemos la palabra de Dios y oremos todos los días. Porque la oración es el secreto de la victoria del cristiano. Mucha oración, mucho poder; poca oración, poco poder; nada de oración, nada de poder. Cristo ahora hace la segunda milla. ¿Y cuál es la segunda milla? En el Romanos, el capítulo 5 y el versículo 8. ¿Cuál es la segunda milla que hizo el Señor Jesús? Dice, mas no, Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él hizo la segunda milla. La primera milla era demostrar ante el universo que el hombre, si se dejaba guiar por Dios, podía vivir una vida sin pecado. Y todavía puede hasta el día de hoy. Pero después hizo la segunda milla. Pagar la culpa de aquellos que hemos fracasado frente a la tentación. Murió, pagó la culpa de nuestro pecado, murió por nosotros. ¡Qué amor! Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que mandó a su Hijo para pagar la culpa de nuestros pecados. Para que de ahí en adelante todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dijo San Pedro en el día de Pentecostés, hablando de Jesús, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Él murió por nosotros. Pero si Cristo no hubiera resucitado, San Pablo dice que sería vana nuestra fe y vana nuestra esperanza. Sería como todas las demás religiones, donde hay una tumba donde van a rendirle el culto al que fue o al que les hizo creer que era Dios. Pero ahora Cristo muere el día viernes y el domingo resucita para honra y gloria de Dios. Ganó la victoria sobre la tentación y ganó la victoria sobre la muerte. Por eso dice en Romanos el capítulo 4 y el versículo 24 y 25 del apóstol San Pablo, dice lo siguiente: sino que también nosotros, ¿a quién será atribuido esto? A los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Cristo dejó la tumba vacía al tercer día. Ganó la victoria sobre la tentación y sobre la muerte, el peor enemigo del ser humano. Yo visité esa tumba en Jerusalén. Fue emocionante pensar que allí estuvo, si es que fue esa la tumba. Estuvo el Señor Jesús desde el viernes hasta el domingo, pero dejó la tumba vacía. El cristianismo es la religión de la tumba vacía. No tenemos un Dios a quien ir huesos a quien ir a rendir culto ni adorar, porque nuestro Jesús pagó y murió
pero tomó la vida. Tenía poder para poner la vida y tenía poder para volverla a tomar. Resucitó al tercer día. Ganó la victoria sobre la muerte. Y dijo frente a la tumba de un muerto, Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si Cristo triunfó y ganó la victoria sobre la muerte, nosotros también podemos triunfar y ganar la victoria sobre la muerte si nuestra confianza está puesta en el autor de la vida, que es Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra salvación. Él hizo todas las cosas. Y cuando ascendió, resucitó, dice las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 10 y versículo 12, en el libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 12, dice lo siguiente, capítulo 10 y versículo 12. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios. Ganó el derecho legal de sentarse a la diestra de Dios. Para sentarse a la diestra de Dios hay que tener dos cualidades, dos virtudes: justicia y santidad. Por eso nosotros no tenemos el derecho. A lo único que tenemos derecho es a la muerte, porque la paga del pecado es muerte y todos somos pecadores. Pero Cristo, por su vida perfecta, ganó el derecho legal, por su justicia y santidad, de sentarse a la diestra de Dios. Resucitó como humano, con el cuerpo con que fue crucificado. Y cuando la historia del pecado haya terminado y no haya más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, el único rastro que quedará en el universo de que alguna vez hubo pecado son las cicatrices en las manos y en el costado de Cristo Jesús, del precio pagado para que tú y yo podamos disfrutar de vida eterna. Ganó la muerte en Cristo Jesús. Vamos a suponer, Cristo triunfó y nosotros triunfamos con Cristo. Vamos a suponer que viene un equipo de fútbol de su preferencia, de México, de cualquier lado, y su equipo gana el encuentro que tiene aquí en Estados Unidos. ¿Qué salen diciendo los hinchas? Ganamos, ganamos. ¿Acaso hicieron algún gol? ¿Acaso tocaron la pelota? ¿Por qué dicen ganamos? Porque su equipo ganó. Y cuando Cristo tomó la forma humana, pertenece a nuestro equipo de la humanidad. Y cuando Cristo triunfó, nosotros también podemos decir ganamos, ganamos porque triunfamos en Cristo Jesús. Porque Él pagó la culpa de nuestros pecados para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús triunfó y nosotros triunfamos en Él. Ganó el derecho de sentarse a la diestra de Dios por su justicia y santidad. Y cuando yo creo y acepto a Cristo como mi Salvador personal, Él me da el crédito de su justicia y santidad para que yo califique para vivir inmerecidamente en el reino de los cielos con Jesús, porque he creído en el autor de la vida, que es Cristo Jesús. Está sentado a la diestra de Dios, ascendió a los cielos, dice las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 10 y versículo 12, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo sentado a la diestra de Dios? La Biblia dice lo siguiente, en Hebreos el capítulo 7 y el versículo 25, dice qué está haciendo allí a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo allí a la diestra de Dios el Señor? En Hebreos capítulo 7 y versículo 25, dice lo siguiente, capítulo 7 y versículo 25 del libro de Hebreos. Dice así: por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y el apóstol San Juan dice en primera de Juan capítulo 2 y versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. El blanco del cristiano es no pecar. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso dijo San Pedro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el Señor Jesucristo. ¿Nosotros creemos en la Santa Virgen María? Claro que sí, elegida por Dios para ser la madre de Jesús. ¿Creemos en los santos apóstoles? Claro que sí. ¿Y creemos que hubo hombres y mujeres que vivieron una vida santa a los ojos de Dios? No porque no hayan pecado, sino porque han sido perdonados, claro que sí. Por eso Jesús es el único Salvador. Por eso Jesús es el medio. Pero para salvarme, tengo que creer en Cristo Jesús, en aquel que pagó la culpa de mis pecados en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él, no dice que crea en algo o en alguien, sino que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, dice las Sagradas Escrituras. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida.
Qué lástima que hoy hay muchos sinceros cristianos que tienen los ojos puestos en otro personaje que la Biblia no reconoce ni como abogados, ni como intercesores, ni como mediadores. Porque el apóstol San Pablo dice que así como hay un Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. El único, Cristo Jesús, el único abogado, el único intercesor, el único mediador. El único que ganó el derecho legal de sentarse a la diestra de Dios. El único que aunque esté muerto volvió a vivir. Y ascendió, revistió esta vez la humanidad con la divinidad. Y ganó el derecho legal de sentarse a la diestra de Dios por su justicia y por su santidad. Para convertirse en el único mediador, en el único abogado, en el único intercesor entre la raza humana y el Padre Celestial. Él murió, pagó la culpa de nuestros pecados. Y por eso desde que Cristo murió, usted vale tanto como Jesús a los ojos de nuestro Padre Celestial. Por eso, cuando nosotros pensamos en Cristo Jesús, Él murió. Cuando tenemos algo valioso, lo cuidamos mucho. Y lo miramos a través de ¿qué signo? Del signo dólar o del signo peso. Esto lo tengo que cuidar porque me costó mucho. De la misma forma, el Padre nos mira no a través del signo peso, porque el apóstol San Pedro dice que fuimos rescatados no con oro o plata, sino con la sangre del Señor Jesucristo. El Padre nos mira a través del signo de la cruz, donde Jesús pagó la culpa de tus pecados y de los míos para tener derecho a lo que no tengo derecho, para adjudicarme la vida eterna como regalo de Dios a todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador personal. Repito, porque el apóstol San Pedro dijo, y hay que decirlo otra vez, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia. Por la gracia, como regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cristo te ofrece el regalo de la salvación. Pero cuando alguien te ofrece un regalo, tú tienes dos opciones. O aceptas el regalo o rechazas el regalo. No estás obligado a recibirlo. De la misma forma, no estás obligado a recibir la salvación. Si no quieres salvarte, como tenemos libre albedrío, nosotros usamos el libre albedrío y elegimos ser salvos o elegimos perderse. Quien se quiera perder, tiene el derecho a perderse. Pero yo uso mi libre albedrío para hacer la decisión de ser salvo, de lo cual no me voy a arrepentir nunca jamás. Valemos tanto como Jesús a los ojos de nuestro Padre Celestial. Está sentado a la diestra de Dios. ¿Y cómo terminará? Eso es lo que hace Jesús hoy. Lo único que falta es que termine la obra de la salvación viniendo a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cuándo vendrá? No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que Él prometió volver. Para los discípulos fue muy triste escuchar que los iba a dejar, porque Jesús era la solución a todos sus problemas. Si se encontraban con un servicio fúnebre, lo detenía y resucitaba al muerto. Si se encontraba con una multitud hambrienta, el lunch de un niño era suficiente para alimentar a miles de personas. Y cuando Jesús le dijo que se iba, quedaron muy tristes, pero Jesús los consoló de la siguiente forma: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, ¿qué dijo? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravillosa promesa. Cristo ha prometido volver a buscar a aquellos que compró con su sacrificio en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, usted vale tanto como Jesús a los ojos de nuestro Padre Celestial. Déjenme contarles una experiencia. Hace unos cuantos años atrás, con un grupo de hispanos hicimos una gira por Israel, Egipto y otros países de allí. Cuando llegamos a El Cairo, el guía nos dijo, cuídense de no pagar lo que le piden, porque le van a pedir una barbaridad, y no compre las pirámides porque no las van a poder llevar, todo le quieren vender. Fuimos allí y entonces en la esquina del Museo de las Momias, donde hubiera estado Moisés, si no hubiera sido tan sabio, allí había un hombre que vendía un prendedor de oro con una piedra de amatista, $300. Y una joven le gustó el prendedor, y como le habían dado el consejo, le dijo, te doy 150, y se lo vendió por 150. Cuando recorrimos un poco, íbamos subiendo al bus para ir a Alejandría. Entonces subió otra muchachita joven, ella con su prendedor
por la buena compra que había hecho por la mitad de precio. Subió otra joven que no hablaba mucho con el mismo prendedor y todo el mundo curioso, ¿cuánto pagaste? ¿Cuánto pagaste? Y ella dijo, no, yo no lo quería comprar, pero finalmente lo compraste, ¿pero cuánto pagaste? Dijo, yo para sacarme el vendedor de encima le ofrecí $3 y me lo dio por $3. Rápidamente la que había pagado 150 se dio cuenta que no era ni de oro ni de amatista. Pero mirando su prendedor hizo un comentario que yo quiero traer en este momento. Miró su prendedor y dijo, puede ser que no valga mucho, pero yo tengo que cuidarlo por el precio que pagué. Y puede ser que usted piense que no vale mucho. O puede ser que alguien le dijo que usted no vale nada. Pero Jesús lo ama por el precio que pagó. Y el precio que pagó no fue oro o plata, sino que fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Para que todo aquel, entre usted está incluido, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús pagó todo. Lo único que tenemos que, la decisión nuestra es recibir o rechazar el regalo de la salvación que Cristo nos ofrece. Usted vale tanto como Jesús. De manera que ahora cuando alguien le diga, tú no vales nada, dígale para ti que no has hecho nada por mí, pero valgo para mi Padre Celestial porque me mira a través del signo de la cruz, donde su Hijo murió para que yo pueda vivir. Vamos a agradecerle a Dios por esto. Señor que estás en los cielos, te damos gracias, porque el amor se mide a través del sacrificio y que nosotros demostremos también ese amor sacrificando cualquier cosa que, como esposos, que no haga feliz a la esposa, como esposas que no haga feliz al esposo, como padres que no haga feliz a nuestros padres, a los hijos, y como hijos que no haga feliz a nuestros padres. Ayúdanos a ganar la victoria para que como Cristo venció, nosotros también seamos vencedores en Él. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Muchas gracias por haber estado en estos momentos con nosotros y no se olvide, sintonice siempre este canal que usted va a encontrar siempre un mensaje oportuno que le va a traer el auxilio, como dice el Señor, el auxilio oportuno. Pero quiero terminar diciendo, crea en el Señor Jesucristo, acéptelo como su Salvador personal, porque si Él triunfó, Él le va a dar el crédito de su triunfo a todos aquellos que miren y pongan los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios les bendiga.